más de 29.300 aumentó el número de muertos por los bombardeos en Gaza. A la ya complicada situación humanitaria se suma el anuncio del Programa Mundial de Alimentos de suspender la entrega de ayuda alimentaria en el norte del enclave tras los ataques y saqueos a los camiones de suministros. Día clave para Julian Assange. La justicia británica dictamina hoy si el australiano puede apelar su extradición a Estados Unidos, donde es requerido por cargos de espionaje. La defensa del gobierno estadounidense explicará al tribunal por qué el fundador de Wikileaks es responsable de estos cargos. Las puertas del Panteón de Francia se abren una vez más para recibir a una nueva figura destacada en la historia francesa. Los restos del poeta armenio Misak Manouchian serán llevados a este icónico monumento en un homenaje nacional a los extranjeros que combatieron por la liberación del país. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Noticias en France 24. Los saluda Andrés Mesa Muñoz. Empezamos en la Franja de Gaza, donde la situación humanitaria sigue siendo crítica. El Programa Mundial de Alimentos afirma que se ha visto obligado a interrumpir las entregas de ayuda humanitaria en el norte del enclave, sumido en la violencia y el caos. Gran parte de la población se concentra ahora en el sur, incluidos los refugiados que huyeron del norte, pero esto no significa que la situación sea segura. Los bombardeos continúan y uno de los ataques más recientes alcanzó el campo de Nuseirat. La cifra de muertos se elevó a más de 29.300. Rafah solía tener una población de 280.000 habitantes, pero ahora alberga más de 1,4 millones de personas, en condiciones de vida cada vez más críticas. Los dos principales hospitales del sur del enclave palestino están prácticamente fuera de servicio tras los bombardeos. Las tropas israelíes han detenido a varias personas en el hospital Nasser. Afirman que son combatientes de Hamas. Hamas dice que son personal médico. Médicos Sin Fronteras advierte que los pacientes y el personal están atrapados dentro. Un poco más al norte, en el campo de Nuseirat, un ataque israelí alcanzó un edificio residencial, matando al menos a 12 personas. De repente sentimos un temblor. Misiles y bombas cayeron sobre el edificio, ante los ojos de todo el mundo que poco le importa. Mi hermano fue asesinado junto a su hija y su hijo. Mis otros sobrinos siguen bajo los escombros. A medida que se propagan las enfermedades infecciosas, se extienden el hambre y la desnutrición, lo que hace temer una hambruna. El Programa Mundial de Alimentos señaló que se ha visto obligado a interrumpir la distribución de alimentos en el norte de la Franja de Gaza. Miles de palestinos siguen viviendo allí. Los últimos informes confirman la precipitada caída de Gaza hacia el hambre y las enfermedades. Gaza pende de un hilo y se debe permitir que el Programa Mundial de Alimentos revierta el camino hacia la hambruna para miles de personas desesperadamente hambrientas. El Programa Mundial de Alimentos suspendió por primera vez sus entregas cuando uno de sus camiones fue alcanzado por un ataque israelí. La organización justifica ahora su decisión por la violencia y el caos total que reina en el norte de Gaza. Ahí en el interior de Gaza, los palestinos lamentaron la decisión de Estados Unidos de vetar por tercera vez un proyecto de resolución del Consejo de Seguridad de la ONU para lograr una tregua en el enclave. Los residentes de la ciudad de Rafah, fronteriza con Egipto, advirtieron sobre la necesidad de tomar medidas urgentes para detener lo que calificaron como un genocidio y ante las amenazas de Israel de lanzar una nueva incursión terrestre allí, donde se refugian más de 1 millón de personas. Esto no es un acto sorprendente de Estados Unidos, no es la primera vez. El mundo entero ha tomado la decisión de cometer un genocidio contra el pueblo palestino y esta decisión aún está vigente. Si todos los pueblos libres del mundo, todos los árabes y musulmanes no toman medidas, el genocidio continuará y estas escenas no serán las últimas. Si todas las imágenes a lo largo de más de 140 días no empujan al mundo a tomar medidas, entonces, ¿qué están esperando? ¿Qué está esperando el mundo? ¿Están esperando que todo el pueblo palestino y todos los niños mueran? Si ese es el caso, entonces estamos listos y nos quedaremos en esta tierra o moriremos todos. Entre tanto, en Brasil, el presidente Luis Ignacio Lula da Silva sostuvo un encuentro con el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken. La reunión se registra en medio de una disputa diplomática entre Brasil e Israel por los comentarios de Lula en los que comparó la ofensiva en la Franja de Gaza con el Holocausto. Entre los temas del encuentro que se desarrolla en el marco de la cumbre de cancilleres del G20 está también promover la democracia en Venezuela y la cooperación en la transición hacia las energías limpias.
Vamos hasta Bruselas. La Unión Europea llegó a un acuerdo político para imponer un nuevo paquete de sanciones contra Rusia. Sería la 13ª ronda de medidas contra Moscú desde el inicio de la invasión rusa a Ucrania el 24 de febrero de 2022. Los detalles los tiene nuestra corresponsal Esther Herrera. A punto de cumplirse 2 años desde que estallara la guerra en Ucrania, los países europeos han aprobado un nuevo paquete de sanciones contra Rusia. Se trata de uno de los paquetes de sanciones más amplios que se han aprobado en estos casi 2 años, en que está muy centrado sobre todo en ampliar la lista de sancionados. 200 personas entran en la nueva lista, en las que se les congelan los bienes que tengan en la Unión Europea y la prohibición de entrar en territorio comunitario. Además, por primera vez también se sanciona a empresas provenientes de China, Turquía e Emiratos Árabes por ayudar a sortear las sanciones a Rusia. Además, se prohíben la exportación de nuevos componentes tecnológicos, por ejemplo, en el caso de los drones. Las nuevas sanciones llegan en un momento clave. También sirve de importante mensaje político para Ucrania tras los retrocesos de las últimas semanas en el campo de batalla. Aún así, a pesar de lo que se esperaba, las nuevas sanciones también vienen para seguir presionando económicamente a Rusia, a pesar de que el país ha podido aguantar mejor la presión por parte de Occidente de lo que se esperaba en un principio. Su economía creció más de un 3% en 2023 gracias a los ingresos provenientes del petróleo y también del gas. El objetivo, en cualquier caso, es seguir presionando a la economía de Rusia para que pare esta guerra y también se retire de Ucrania, a pesar de las últimas victorias de los soldados rusos y también del fracaso de la contraofensiva ucraniana. Esto es lo que lleva a cuestionarse que realmente la guerra en Ucrania pueda terminarse pronto. Vamos a Reino Unido. La justicia británica tiene hoy en sus manos el futuro de Julian Assange. Este miércoles, el Tribunal Superior de Londres escuchará a los abogados del gobierno estadounidense sobre por qué el fundador de Wikileaks debe enfrentar cargos en territorio estadounidense tras la publicación de cientos de miles de documentos confidenciales. Se espera que tras la audiencia la Corte emita un fallo. De ser favorable, Assange podrá apelar la decisión del gobierno británico de extraditarlo a Estados Unidos. De lo contrario, se habrán agotado todas las instancias en Reino Unido y el único recurso que tendría sería el de recurrir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Que se ponga fin a esta farsa y que el tribunal permita que Julian esté libre. Es un preso político, necesita su libertad, lleva 5 años en prisión. Será un crimen si lo envían a Estados Unidos, un crimen del que nuestro gobierno y los tribunales en Reino Unido serían responsables, porque él es un australiano. Estados Unidos no tiene ninguna buena razón o derecho legal, en mi opinión, para que sea extraditado, donde será efectivamente enterrado y tal vez muera. Los restos de Misak Manouchian, una figura de la resistencia francesa de origen armenio que luchó contra las fuerzas nazis, serán trasladados este miércoles al Panteón de París. Manouchian, quien murió fusilado en 1944, será el primer extranjero combatiente de la resistencia que estará en ese monumento. Previamente hablamos con nuestra periodista en París, Erika Olavarría, quien nos contaba por qué Francia y Emmanuel Macron le rinden este homenaje a Manouchian. ¿Por qué Francia rinde este homenaje? Esto va un poco en una línea que tiene el presidente Emmanuel Macron, justamente de memoria y de enaltecer los valores de Francia, de las luces de la Revolución Francesa. El presidente ha querido homenajear a Manouchian, como antes lo hizo justamente con Joséphine Baker o el poeta genevois o Simone Veil, porque él representa, dice el presidente Emmanuel Macron, y el Palacio del Elíseo, los valores de universalismo, porque es alguien, un extranjero, que eligió ser francés por su propia voluntad, que quiso combatir bajo la bandera francesa este país que, por cierto, nunca le dio la nacionalidad francesa. Él murió siendo armenio. Es el primer comunista que ingresa, resistente comunista que ingresa al panteón, y también el primer extranjero resistente que ingresa a este panteón, donde hay ya otros resistentes, y por eso también es importante. Hay algunos partidos, sobre todo izquierda, que creen que hay una recuperación justamente debido a la tensa situación en torno a la inmigración que hay en Francia, pero desde el gobierno hablan que es un trabajo sobre todo de memoria y reconocimiento también a quienes hicieron la resistencia desde adentro en Francia. Vamos ahora a España. Allí cientos de agricultores y ganaderos se toman el centro de Madrid en protesta contra las políticas agrícolas del país y de la Unión Europea.
Entre las demandas de los trabajadores del campo se encuentra que se aplique efectivamente una ley que garantice que los compradores mayoristas paguen precios justos por los productos. Además, que se establezcan medidas que reduzcan los costos de producción. Al igual que en otros países del bloque, los agricultores afirman que las políticas de la Unión Europea sobre medio ambiente suponen una carga financiera extra para ellos y hacen sus productos más caros que las importaciones de fuera de la Unión Europea. El descontento de los agricultores también se vivió en India. Los trabajadores del campo reanudaron las protestas que buscan avanzar hacia la capital Nueva Delhi. Exigen, entre otros puntos, que el gobierno establezca un precio mínimo de compra para sus cultivos. Las manifestaciones terminaron en disturbios. Desde el Ejecutivo se hizo un llamado a la calma. Samuel Salgado nos amplía. Llegar a Nueva Delhi es el objetivo de miles de agricultores a bordo de sus tractores. Buscan llegar a la capital india tras no haber conseguido un acuerdo con el gobierno de Narendra Modi sobre los precios de las cosechas en una quinta ronda de conversaciones. Cubrimos bien nuestros tractores y neumáticos para aventajar a las fuerzas del orden. Estoy seguro de que derribaremos las barricadas porque solo nos detendremos en Nueva Delhi. Esto no acaba aquí. Pero el avance de los agricultores fue reprimido por las fuerzas del orden. Hoy nuestra brigada Khalsa acompaña a los agricultores para avanzar hacia la frontera interestatal. Pedimos al gobierno que coopere con los agricultores y les otorgue derechos. Este movimiento que acompaña los reclamos de los agricultores pertenece al sijismo, una comunidad étnica y religiosa en disputa con el primer ministro Narendra Modi. El diálogo con el gobierno es complicado. Los agricultores exigen reformas estructurales. Quieren una ley que establezca un precio mínimo para todos los cultivos como se acordó luego de las protestas de 2021. También piden la duplicación de sus ganancias y la condonación de préstamos, así como una pensión de $120 para los agricultores a partir de los 60 años. Reclamos que el gobierno no está dispuesto a conceder si las manifestaciones violentas persisten. Hacemos un llamado a los agricultores, como lo dijeron en su conferencia de prensa, que protesten pacíficamente. En India, el país más poblado del mundo, 2/3 de la población dependen de la agricultura para su sustento. La decisión de un tribunal supremo de Alabama de que los embriones congelados son niños ha suscitado las críticas de la Casa Blanca y de organizaciones de fertilidad que afirman que es una repercusión de la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos de 2022 de anular el caso Roe contra Wade y advierten de que podrían tener consecuencias devastadoras para las clínicas que ofrecen fertilidad in vitro. El juez de Alabama cita la Biblia, que en su opinión acompaña la decisión del Tribunal Supremo del Estado, escribiendo que, incluso antes de nacer, todos los seres humanos llevan la imagen de Dios y sus vidas no pueden ser destruidas sin borrar su gloria. El viernes, el Tribunal de Alabama lo aplicó a todos los niños no nacidos, sin limitación, incluidos los embriones congelados, almacenados en una instalación criogénica. La sentencia tiene su origen en una demanda contra una clínica de fecundación in vitro, después de que 3 embriones congelados cayeran al suelo y se destruyeran en un accidente. Las asociaciones médicas advierten ahora de que el mayor riesgo de exposición legal podría provocar el cierre de las clínicas de fertilidad de Alabama, o en el mejor de los casos, elevar los costes de la fertilidad in vitro, un proceso en el que se fecundan óvulos humanos para implantarlos después en un útero humano. La sentencia del Tribunal Supremo de Alabama es un acontecimiento aterrador para 1 de cada 6 personas afectadas por la infertilidad que necesitan la fecundación in vitro para construir sus familias. Este nuevo marco legal puede hacer imposible ofrecer servicios como la FIV. Los defensores de la fecundación in vitro habían advertido que este tipo de decisiones eran una posible repercusión de la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos de 2022 de anular el derecho constitucional al aborto, una opinión de la que se hizo eco la Casa Blanca. Exactamente el tipo de caos que se esperaba cuando el Tribunal Supremo anuló a Roe versus Wade y allanó el camino para que los políticos dicten algunas de las decisiones más personales que pueden tomar las familias. Alabama es una de las 2 docenas de estados de Estados Unidos que han prohibido o restringido el acceso al aborto. Hasta aquí este informativo en France 24. Gracias por acompañarnos, pero los invitamos a visitar nuestra página web www.france24.com para seguir con la actualización de nuestras noticias. Quédense con nosotros que en minutos regresamos con más información.